Hola, buenas noches a todas las personas quienes verán este video. Bienvenidos una vez más a una sección de entrevistas aquí en Zoom. Tendré la oportunidad de dialogar, de compartir un espacio ameno con Rochi Montes. Ella es Hola. psicóloga, tallerista, escritora de un buen libro, dos libros de hecho, que ella nos va a profundizar muy bien el tema. Y sobre todo, es conferencista motivacional y es muy importante saber. Rochi, bienvenida. Gracias, John, y saludos a todos los que nos están escuchando. Y es por aquí un gusto estar con ustedes. Claro, de hecho, yo recuerdo cuando usted estuvo presente en mi ciudad de Cúcuta en la fiesta del libro del 2019, cómo ha Sí. dado la vuelta al mundo. Yo fui, escuché y disfruté mucho su espacio, increíble historia de vida. Y necesito un poco sobre qué recuerda sobre ese día que visitó la ciudad, cómo le pareció la gente, qué tal la recibimos, qué tal la ciudad. Me recibieron excelentemente bien. Me quedé maravillada con las personas de Cúcuta. Dicen que los paisas dicen que somos muy queridos, pero yo creo que ustedes nos ganaron. Son ambos porque, o sea, usted es la que tiene la más energía y todo. No nos quedamos atrás, pero cuando tenemos a un invitado siempre lo damos por bien servido y eso fue lo bueno. Rochi, para comenzar un poco y ahondar sobre el tema de la psicología, me gustaría conocer un poco sobre la influencia, Sí. algún autor en realidad que usted haya seguido, bueno, algunos ensayos, algunos textos, también puede ser de la vida. Cuéntenos un poco. Bueno, autores hay muchos que la verdad uno se queda con ellos porque son personas que le han aportado mucho a la psicología, sobre todo a la psicología humanista. Me quedo realmente con Sigmund Freud, porque Sigmund Freud, inclusive la psicología cognitivista, lo criticó de manera negativa, pero la verdad él es el padre de la psicología. Tiene muchos fundamentos para analizar profundamente, que es un tema diferente a simplemente escuchar a la persona, pero hay muchas cosas en lo profundo del subconsciente que, como él lo menciona, que hacen que los seres humanos se queden con traumas y si no son superados a través del diálogo, que el diálogo es la base de la psicología, escuchar a nuestro paciente o a nuestro consultante, como lo queramos decir. En el discurso del paciente es donde encontramos ese código de dolor o esa clave para poder curarlos, pero realmente el que se cura es el paciente a través de la escucha del profesional de psicología, independientemente del método que utilicemos, bien sea psicoanálisis, bien sea psicología cognitivista, la humanista, la psicología hoy en día que se ha vuelto desde la psicología positiva, que tiene que ver mucho con el coaching. El coaching es una herramienta muy diferente a la psicología, porque la psicología tiene mucho de clínico. Clínico me refiero a lo que te decía ahora, escuchar a nuestros pacientes para poderlos entender y después ir a analizar muy profundamente cualquier cosita que nos digan y que si sabemos interpretarla, vamos a entender qué es lo que está pasando a nuestro paciente. Y lo más esencial, porque cuando una persona le encanta ser escuchada y le encanta hablar, y creo que eso es un paso para seguir en práctica para aquellas personas que de pronto muchos no se tengan la oportunidad de expresar sus ideas, sus hobbies, sus metas. Ajá, sí. Y ahí es donde de la psicología usted habla sobre los traumas. Los traumas todos
son malos o hay algunos traumas que han llegado en un sentido que no llegue a alterar? O sea, pueden nacer de pronto tras un acontecimiento no tan grande, sino mínimo. Bueno, a ver, el trauma según muchos investigadores, si no es tratado a tiempo, sobre todo en los primeros años de vida de un sujeto, me refiero sujeto a la parte clínica, al concepto como tal, pero si no ha sido tratado en esos primeros años, en esa primera infancia, que la primera infancia es de los 5, cuando el muchacho o la niña empieza a conceptualizar el mundo, a saber que un árbol es un árbol porque tiene unos componentes para él entender qué es eso. Porque antes de los 5 años los seres humanos todavía no tenemos muchos conceptos claros, y un niño, por ejemplo, te voy a hablar así como para que lo entendamos así de manera muy sencilla. Un ejemplo, un bebé en su primera etapa, del 0 mes a los 12 meses, que ya cumple su primer año, de pronto ha sufrido algún abuso sexual, que es lo más común a veces en nuestros niños, lo más triste y que no debiera pasar. Seguramente ese chico, ese bebé no va a recordar ese abuso sexual, solamente queda en el subconsciente, y más adelante van a ver comportamientos en esa niña o ese niño que, si un buen profesional de psicología sabe interpretarlo, se va a dar de cuenta que el niño o la niña que tiene 12 meses y está manifestando ciertos síntomas, va a entender y va a profundizar de que posiblemente allí hay un abuso sexual. Lo digo porque cuando trabajé en la clínica de la policía, me di de cuenta por unos comportamientos de una niña de año y 4 meses, casi los 18 meses, de que estaba siendo abusada por un miembro de su familia, por ciertos comportamientos. Obviamente ella no los manifiesta con la verbalidad, con su voz, pero sí lo manifestaba con unos comportamientos que no eran normales en un bebé. Y bueno, ahí profundizando y investigando muy profundamente, nos dimos de cuenta de que la niña estaba siendo abusada por un miembro de su familia. Eso es un tema muy delicado, y para las personas que, bueno, terriblemente y desafortunadamente han experimentado mucha fortaleza, y sobre todo, corríjame si estoy mal, pero a veces, bueno, en los traumas llega a recordar, porque usted daba ese ejemplo, puede ser en las primeras etapas de vida. Ya cuando crece la persona, no es necesario la hipnosis, sino que se presente el momento. Ahí es donde uno comienza a recordar, como ese psicoanálisis. Bueno, en el caso de la bebé fue porque la mamá misma consultó, y fueron unos comportamientos que ella decía que eran muy, muy extraños en una bebé. ¿Qué pasa con esa niña si crece y de pronto no es tratado? Posiblemente no va a recordar el abuso, posiblemente no lo va a recordar, posiblemente sí va a tener en su subconsciente ciertos comportamientos que de una manera esporádica va a recordar y no los va a considerar trauma. Es dependiendo como hasta qué punto ha sido el abuso. Un ejemplo, el abuso de la niña que yo te digo, de la bebé, porque era una bebé, era un abuso no, digámoslo, fuerte, bueno, de pronto me entenderán, para de pronto no claro, llegar muy, o sea, no era un abuso violento, llamémoslo así, era otro tipo de abuso, pero sí había tocamiento y había pues otras cosas con la niña. Y muy seguramente ella, cuando fuera ya más niña, más de por ahí de 8, 9, 10 años, iba a tener comportamientos, porque el cerebro es inteligente y el cerebro recuerda el placer. Lo que pasa es que la psicología en general, a veces no tratamos mucho el tema del placer y del displacer.
el placer inconscientemente o conscientemente aflora en cualquier momento cuando hubo un abuso sexual. Entonces, un ejemplo, Julanita de tal fue abusada al año y medio de edad, y cuando tenga unos 10 años, en ese subconsciente, en ese ello, el ello es el placer, ese es el ello. Sabemos que hay yo, super yo y ello. El ello es todo lo que son pulsiones. Por ejemplo, tú vas a pasar la calle, tienes el impulso o la pulsión de pasar la calle, pero como ya tienes un yo, o sea, un super yo no va a pasar la calle porque yo no va a dejar que un carro lo estripe, por decir algo, y lo aporree. En cambio, un niño de 3 años de pronto no tenga el yo muy, muy consciente y pues pasa a la calle, sino va de la mano de un adulto, como el ello todavía no está consciente, esa pulsión, ese placer, ese ello, pues el muchachito o la muchachita pasa y posiblemente el carro lo atropelle. Esa es la gran diferencia de los traumas, ahora que hablas de los traumas, de que si no son tratados y concientizados, pues posiblemente más tarde puedan sí o no hacer daño en las personas. Es un tema muy amplio, Roche, y bastante, ahí hay sí que dejarlo porque yo lo mencioné porque la sí verdad, esto es como sí un ejemplo, un abrebocas para aquellas personas que no comprenderán muy bien ese asunto. Entonces, la única recomendación claro que les damos es para las personas quienes tengan hijos o que de pronto tengan alguna pareja sentimental, no dejar, no dar confianza, sino siempre hay que tener esa percepción de que debo cuidarme a mí, cuidar a la gente que amo y así estar consciente de que una cara bonita no da mucha confianza, sino ser muy puntuales y muy perceptivos en eso. Entonces, claro, eso es lo que uno tiene que comprender. Y bueno, Roche, ya hablando de la psicología, los temas sobre la sí escritura, me llama mucho la atención porque en el día que usted se presentó en mi ciudad, operativo antisecuestro, es algo que me tiene intrigado sobre cuánto tiempo realizó la escritura, cómo fue el proceso y también qué expectativas le brindó para poder continuar, porque sé que contar una experiencia que para muchos, o sea, nosotros te apoyamos porque yo sé que fue un momento muy duro, pero claro, sí. ¿Cómo fue la reacción no solo tuya, sino de la gente al ver el libro, todo? Mira, lo del libro ya estaba proyectado hacía mucho tiempo, cuando yo estuve hospitalizada, en el momento de los hechos, cuando yo estaba en cama, que fue más de un año hospitalizada en una cama de un hospital. Yo sí decía, cuando salga de acá y cuando esté bien, yo quiero escribir mi historia. Pero no se habían dado las cosas porque pues me casé, me tocó criar a mis hijos pues a mí sola, fui mamá y papá a la vez. Por circunstancias del destino, el papá de mis hijos no continuó con el hogar y no me ayudó con los niños. Entonces eso se fue postergando, además de que empecé mi carrera de psicología. Yo había iniciado como estudiando derecho para abogada, pero por razones de tiempo y que ya ahí me dice mamá, me retiré de la carrera de derecho, hice hasta el 5º semestre. Y yo dije, no, yo tengo que sacar adelante mi carrera como sea, yo no puedo parar porque una carrera uno no es que lo haga el gran doctor, ni mucho menos, no se trata de eso. A uno ir a estudiar le da a uno muchos caminos, le abre oportunidades. Y terminé mi carrera de psicología con muchas dificultades, pero
el ser humano tiene que sacar adelante sus proyectos sin importar esas dificultades. Entonces, estando en la universidad, me dediqué pues a mi carrera de psicología. Mis niños estaban muy pequeños. Recuerdo que terminando casi la carrera estaba embarazada de Alejandra, que es patrullera de la policía. Entonces era un corre-corre mamá, cabeza de hogar, hacer tareas. Toda mi carrera la hice prácticamente de noche, y para hacer mis tareas yo me quedaba hasta las 3 de la mañana, dormía 2 horitas y luego me levantaba a ser mamá y a mis cosas del hogar. Entonces el libro estaba ahí, y de pronto alguna vez tuve una entrevista con John Jairo Velázquez, alias Popeye, que pues, yo creo que todo el mundo la conoce a este personaje. Y fue una entrevista donde él me iba a pedir perdón a mí por los daños hechos a muchos policías colombianos. Y yo vi que se le acercaron muchas personas cuando estábamos en la entrevista y le entregaban el libro que él había escrito. Y yo me dije por dentro, y yo todavía tengo parado mi proyecto. Y pues las víctimas del tema del narcoterrorismo, pues la mayoría somos los policías. Y dentro de los policías yo creo que yo soy la única mujer que quedó con esa memoria histórica. Y yo dije, no, pues ¿cómo así? Si él lo hizo, si él sacó su libro, pues Dios mío, ¿yo qué estoy pensando? Yo también tengo que hacer el mío. Y esa fue mi inspiración. Y desde ahí empecé a maquetarlo, empecé a escribir el libro, y de pronto ya para el 2019 estaba listo. Y empezó todo recorrido como fue Filbo, la Feria Internacional del Libro. Allí lo presentamos. La fiesta del libro de Cúcuta. Muchas gracias a Cúcuta, a ti que me escribiste una carta muy hermosa, mi Dios te pague. Con mucho gusto. Y bueno, y luego ya vinieron charlas, conferencias. Estoy invitada inclusive por ahí para ir a Singapur, pero por el tema de la pandemia eso quedó pues todavía en la invitación. Puede que si vayas este año, Dios mediante, pronto. Sí, de pronto vamos. Y mientras tanto yo dije, no, pues falta hacer el segundo libro, que es cómo fue que me superé a sí misma y qué otras experiencias viví como psicóloga, porque como psicóloga también, siendo psicóloga de la institución, se viven muchas experiencias con los compañeros de la policía. Son experiencias muy difíciles de superar, la verdad, que solamente unos verdaderos héroes la superan. Entonces, por eso escribí también el segundo libro, que se llama Superando tus traumas emocionales. Ese libro yo leí algunos capítulos en Amazon, pero yo lo descargué por medio de Kindle, y Ajá. Ahí yo dije el tema de cómo uno superar algunas dificultades, algunos recuerdos, y esto es muy bonito, o sea, estos temas para poder comprender un poco cómo salir adelante. Sé que para muchos es algo lógico, pero lo que no es lógico que uno siga continuando la vida y no tenga ese propósito, esa motivación. Ahí es donde el libro influye mucho y da la idea de que, bueno, yo aún tengo tiempo, todos tenemos tiempo, tú tuviste el tiempo para poder escribir el libro, porque, a ver, Rochi, o sea, escribe el libro, sale adelante, y además, volviendo al operativo antisecuestro, el tema, ¿cuáles fueron los capítulos, sin hacer spoiler, porque no me gustan los spoilers, que más reconfortaron su vida, que eso unió y continuó no siendo la misma de antes? Bueno, el capítulo del libro que más me llama la atención y que lo escribí con mucho amor es cuando yo motivo a los estudiantes, porque pues he tenido la fortuna de ser docente universitaria, tanto en las escuelas de la policía como por fuera de otras instituciones educativas. Y es que los jóvenes se motivan mucho con mi historia
cuando la conocen. Entonces ahí escribí todo lo que ellos me escribían a mí, admirando todo ese palanque y todas esas ganas de seguir con la vida, porque hay muchos muchachos que yo he tenido que quieren morirse inclusive por cosas mínimas. Y entonces yo les digo, no, mire, vale la pena vivir independientemente de las cosas tristes que lleguen a nuestra vida. Muchachos, a ustedes les falta mucho por vivir, les falta muchas experiencias por vivir, y si por cada experiencia negativa vas a pensar suicidarte, entonces no te va a alcanzar la vida, porque cuántas veces te vas a suicidar, porque vos imagínate que por cada experiencia negativa un suicidio. Entonces ¿dónde queda esa lucha y dónde queda esa fuerza y dónde queda ese espíritu guerrero que llevamos todos por dentro para poder querernos mucho a sí mismo y poder superar lo imposible inclusive? Wow, estas son unas palabras muy, muy reconfortantes. Además, es un tema que también muchas personas se interesarán, porque sé que la mayoría bueno, tengo algunas amistades que han intentado, sí, quitarse la vida, pero uno trata como de aconsejarlos, y aunque uno no tiene tanto conocimiento como usted lo tiene, sí estoy interesado en que usted diese como una perspectiva hacia las personas. Muy buena la pregunta que estás haciendo, porque yo pienso que no es la inexperiencia, es, como psicóloga lo digo por el conocimiento, no lo digo por mi experiencia como profesional de psicología, no lo voy a decir por lo que yo superé, no, lo digo por lo que yo he escuchado de los muchachos y con los jóvenes que yo he trabajado, tanto policiales como muchachos de universidad, muy jóvenes. Yo he tenido muchachos de 15 años en mis clases y he tenido personas también de más de 35 años. Y los seres humanos, no importa la edad, siempre tienen una tendencia a deprimirse porque nos aporrean el ego, ese ego que llevamos por dentro, que a veces no lo entendemos. Cuando uno como persona, independientemente del género, si es masculino o femenino y de la edad, cuando a vos te aporrean el ego, es cuando pensás muchas cosas que, yo no sirvo para nada, no me quieren, entonces yo ahora me voy a matar, porque no entendemos el ego. Si la verdad entendiéramos el ego, un ejemplo que es el ego, a mí me falta la mano, y entonces la falta de la mano, ¿será que me hace menos persona? No lo miremos desde la parte física, miremoslo desde la parte como mujer, por decir algo. ¿Yo dejaré de ser mujer porque me falte la mano? No, yo creo que no. ¿Vos dejarás de ser un hombre porque te faltó una pierna y la perdiste en un accidente X o Y? Yo creo que no. Yo creo que cuando entendamos qué es ser un ser humano y qué es ser persona, podremos entender un poquito más lo que significa para nosotros ese yo, entender quién soy yo realmente. Mira que cuando yo a los muchachos les pregunto, mis clases de psicología en la universidad se llaman desarrollo humano, esa es la clase, y tiene muchos componentes, habla de autoestima, habla de inteligencia emocional, habla del yo, y yo con los muchachos no trabajo como trabaja cualquier profesor, no, yo trabajo con mucho taller, con mucha pregunta para que el chico entienda qué es el ego, y la verdad los muchachos en 3 clases no más, que son mis clases que inclusive deberán de ser más a veces, dicen, no, yo ya quedé listo, porque imagínate que yo ya entendí quién soy yo y para dónde voy y qué significa ser yo, más que la palabra autoestima, quién soy yo. Todos tenemos esa parte del ego, y ajá, eso a veces surge un cambio de, bueno, desnivelarse uno, pero también
diría de que a veces puede ser que todo ese tema, cuando uno tiene un estado de ánimo bajo, dependiendo Ajá, sea de quizás sí. los impedimentos que se le cumplan en su propósito, puede ser por una decepción personal, no puedo decir que sentimental, todo surge por algún motivo, pero esos motivos, ¿cómo puede ser este, no opacados, sino más bien construir algo que nos eleve a poder continuar? ¿Qué, o sea, qué nos recomienda, Roche? Bueno, la mayor recomendación es trabajar mucho el yo, como te lo decía yo ahora, el ego, trabajarlo con una persona que de verdad lo sepa trabajar. No todos los psicólogos, dependiendo de su corriente, como te decía ahora, hay psicólogos que son muy psicoanalíticos, muy psiquiatras, llamémoslo así. Hay psicólogos que son muy científicos, o sea, psicólogos cognitivos, y de pronto no pueden trabajar esa parte como la gente lo quiere. Lo más recomendable es que, para mí, con todo el respeto de los colegas que de pronto estén por ahí, pero para mí, lo más recomendable es que el psicólogo, además de ser un psicólogo con experiencia clínica, sea un psicólogo de una corriente más bien humanista. ¿Por qué humanista? Porque el psicólogo humanista se centra en la persona. ¿Qué quiere decir? Le importa a esa persona mucho y quiere que esa persona esté bien. Y entonces le va a trabajar muchas herramientas desde ese yo, desde ese adentro de esa persona. Y la va a trabajar de una manera muy entendible, de una manera que la persona va a decir, ve, me gusta, ve, me hace pensar. Tiene que tener mucho bagaje y mucha experiencia para poderlo hacer llegar a lo que yo te decía ahora. Mira, yo tuve la oportunidad, me gusta mucho dar ejemplos. Tuve la oportunidad de conocer un modelo antioqueño, hay modelos muy lindos, no todos son lindos. La belleza es otra cosa, hay que entender la belleza, pero hablando de este personaje, de este muchacho modelo, él quería mucho a la abuela de él, y cuando yo trabajé con él en la universidad, cuando él me escuchaba, él decía, ahora entiendo que mi belleza no vale nada cuando mi abuela se está muriendo, ahora sí entiendo quién soy yo realmente y mi físico pasa a ser secundario, porque yo quiero mucho a mi abuela y mi abuela me ha enseñado muchas cosas que yo no entendía y apenas las estoy entendiendo ahora que yo estoy perdiendo a mi abuela y que de pronto la escucho a usted para entender realmente para qué ven, cuál es el propósito de nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida es amarnos, obviamente, y tener a alguien que nos quiera y querer, pero eso no quiere decir que esa persona nos va a manipular como le dé la gana hasta el punto que uno se mate por esa persona. Uno queda como que reflexivo, ¿no, Roche? En el tema de Sí. que querer escuchar más y más. Y bueno, aparte del tema que es del ego y apartando el tema del suicidio, hay un tema que no sé qué pensamiento es el adecuado para poder explicar, pero hablándolo, porque eso varias personas me lo han preguntado a mí y tengo la oportunidad de poder ya decírselo, es cuando viven en una comunión familiar y algunas de las familias son narcisistas, pueden llevarse bien o hay algo que no nunca se va a poder tener esa conexión. Bueno, es un poquito parecido a lo que yo te decía, tiene que ver mucho con los primeros años de vida, cómo esos papás, o no importa si es el papá, la persona que es responsable del niño, que está criando a un niño, si no construye bien esa autoestima, si no construye bien ese yo, si no construye bien esa inteligencia emocional, el narcisismo
acaba precisamente con muchas relaciones, acaba precisamente con una buena mujer, entre comillas, que vos tengas, o viceversa, un buen hombre que tenga una mujer, porque el narciso siempre se cree el súper, el hermoso, la más hermosa, y la belleza es pasajera. La belleza es muy linda, sí, maravilloso. Yo sé que ustedes, los chicos, y muchos hombres o muchas mujeres, en general el concepto del humano, pues si ve pasar un monumento, pues obviamente, ay, qué belleza, mamacita, no sé qué, y todo lo que, y las mujeres también, allá va pues el Adonis, hermoso, divino, pero eso es pasajero. Luego, profundizando ya, un ejemplo, pongamos un ejemplo. Una compañera mía, psicóloga, precisamente, se casó con un hombre muy bello y ellos se querían, y no tanto lo quería por lo bello, sino por lo que significaba el hombre para ella. Pero este bello hombre en cualquier momento retrocedió por una enfermedad que le dio, retrocedió y se volvió niño. Él volvió a ser niño y ella una mujer, y ella tenía que amar a su Adonis. Le debía era ese compromiso y esa responsabilidad con su esposo, que ya no la reconocía yo como esposa ni como mujer, era un niño para ella. Hasta ahí llegó ese ejercicio del narcisismo. Y si ella no lo tenía bien interpretado en su más interior y profundo ser, pues hasta ahí le hubiera llegado y le da la patada a su esposo, ¿no? Entonces el narcisismo es una construcción de sí, vivamos el placer, pero hasta qué punto se vive el placer y en qué momento tenemos que ser realmente más alma y menos cuerpo. Hay una persona que me escribió una pregunta que yo le dije sobre la reunión y me dejó pensando porque la persona se llama Adesla Montoya, creo que lo conociste en la fiesta del libro. Él vio la mayoría de su historia y me dio la siguiente pregunta que me dejó a mí como que de lo que estaba hablando, ¿sí? Del narcisismo, aparte también del suicidio. No sé cómo esa pregunta puede usted poder como que encajarla para que las personas quienes tengan ese momento difícil puedan comprender. Me da el permiso de Rochi para poder decir la pregunta, ¿verdad? Claro. Dice Rochi, ¿por qué castigamos el suicidio como sociedad? ¿Y cómo se terminarían los problemas con el suicidio? Bueno, el suicidio precisamente nunca se va a terminar. Para empezar, nunca se va a terminar, porque siempre van a mire, el tema del suicidio tiene que ver con esa debilidad que tenemos como personas, que no es malo tenerla. No vamos a prejuzgar a las personas que tienen esas debilidades y que finalmente el único camino que tienen es quitarse en su vida. De pronto esas personas a lo mejor estaban tan desesperadas que fue lo único que les quedó y nadie los escuchó. Yo pienso que si una persona realmente es escuchada a tiempo, puede ser salvada, pero él nunca se va a acabar, y sí podemos reducirlo y sí podemos evitarlo, con una buena escucha, con una consulta a tiempo podemos trabajar esa parte y esa debilidad, porque como personas somos débiles. Muchos profesionales de psicología también se mueren, los médicos también se mueren, y los policías también se mueren, así tengan el arma más poderosa encima. Como seres humanos siempre vamos a ser débiles, como lo digo yo, somos simples mortales. Bueno, esa es una gran pregunta y una gran respuesta. Ahí ya excluyendo ya el tema, porque vamos por partes, que eso es
muy importante abordar. También de conocer de que su pensamiento, para muchos, la respetamos porque primero, usted es una luchadora, es una sobreviviente y de contar la historia, vencer el miedo en una historia oculta, como dice tal el libro de Operativo Antisecuestro. Sí. Contar su historia ayudó para que el miedo que de pronto las personas quienes vivieron en su momento un terrible episodio crucial puedan ya llegar a la valentía, sentirse libres al conocer su libro, porque todos tenemos una historia oculta, pero ante ello, sí, claro. ¿Qué tal concepto le deja? El mejor concepto es, milagrosamente, más mujeres quieren ser policías y me llaman y me escriben y yo pregunto, ay, pero ¿cómo? Siendo que imagínate el año pasado, por ejemplo, todas las revueltas que hubo en la calle, que quemaron policías, que les quemaron las motos, que les dieron piedra, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener un país con una mentalidad, yo la llamo pobre. Yo respeto mucho a las personas en su pensamiento. La mentalidad pobre me refiero a que nos falta mucho entendimiento para saber qué es la fuerza pública. Y obviamente a muchos miembros de la fuerza pública también les falta mucha mentalidad para poder entender un poquito más a la civilidad y trabajar más en lo que llamamos la cultura ciudadana. Cuando entendamos realmente el concepto de cultura ciudadana, tanto fuerza pública como la ciudadanía, muy seguramente vamos a tener una policía para la gente, como es uno de los eslogans de nuestra policía, pero también la ciudadanía vamos a tener una ciudadanía para su patria, para su Colombia. Es que el policía no representa a una persona, el policía representa un contexto político colombiano. En todas partes del mundo hay policía, no solamente es en Colombia. Entonces, desde ese contexto, el libro de pronto abre un sentimiento bonito de que el policía no es malo, el policía es un ser con alma, el policía es una persona que tiene una mamá, un papá, un hermano, una novia, un primo, una abuela, un abuelo que lo está esperando en casa y que está cumpliendo unas funciones y que como ser humano, como yo le decía ahora, somos simples mortales. A veces también nos derribamos, también lloramos y también cometemos errores. Ahí es donde muchas personas, y yo respeto los pensamientos que tienen las personas porque cada quien es libre de decidir, porque muchas personas dicen los policías son malos, pero yo diría que no hablando desde el contexto de la policía, sino de otras organizaciones, esa entidad no es mala. Lo que de pronto falla es en la actitud de la persona quien tiene puesto el uniforme. Ahí es donde ese contexto se martiriza y se puede interpretar de distintos modos, y ahí es donde lleva a una desigualdad. Y muchos dicen, queremos igualdad. ¿Una igualdad social puede considerarse una utopía? No, porque yo he tenido la dicha de poder trabajar en los dos contextos, tanto en la civilidad como cuando me colgaba el uniforme. Y en la civilidad, o sea, la sociedad civil no es una utopía porque es que todos nacemos libres en cualquier territorio, sea Colombia o cualquier otro país. Y cada uno es libre de elegir su tarea, su ejercicio profesional, bien sea médico, el área social, maestro,
comunicador, deportista, policía, etcétera, cualquiera de estas tareas y de cualquiera de estos ejercicios, cada uno de nosotros lo elegimos porque nos apasiona, porque nos gusta, por muchas circunstancias. Entonces todos tenemos el mismo origen, todos somos colombianos y nacemos dentro de un territorio. Y si todos queremos a nuestro territorio, a nuestras comunidades, pues queremos una comunidad y queremos personas, sin importar lo que tengan encima. Porque yo no, mira, voy a dar un ejemplo que me gustan los ejemplos. Vos sos John y yo soy Rochi. Yo ya soy una persona de la reserva de la policía. Ya mi rol y mi ejercicio policial ya no es, o sea, yo no soy policía. Como tal, yo nazco, pero yo no soy policía. Yo sigo siendo Rochi y tú sigues siendo John. En algún momento ya el deportista que jugaba fútbol ya no es futbolista, ya sigue siendo el yo, esa persona que nació en determinado territorio que es Colombia. Y en algún momento nos vamos a necesitar, en algún momento yo voy a necesitar de esa persona sin importar la investidura. Uf, ahí es donde uno dice, tiene el concepto más claro, tiene el concepto de tener algo de sentido, y eso es lo más importante. Además, ¿por qué estos temas son tan importantes de hablarlo? Porque muchas personas escuchan y no tratan de poder investigar o de poder tener una segunda opinión, pero cree que es importante que la opinión no tenga que ver con la emoción, sino con la neutralidad, para que no haya ninguna confusión en el tema, ¿verdad, Rochi? Sí, así es, así es. Ahí lo que comprendemos, todo lo que hemos abordado, y yo sé que Rochi, de tantos ejemplos que dice, ¿cuál de los, o sea, esos ejemplos que tanto recuerdas, viviste durante la etapa del libro, en el que hubo todo y que pudo pensar el miedo contando su historia, que no queda nada oculto? Bueno, con el libro me faltó mucho porque a más páginas pues más costoso sale, pero bueno. Pero siempre hay páginas, bastante. Siempre sí. Hay unas 105 páginas. Mira, dentro de esta historia que yo cuento allí en primera y a veces en segunda persona, yo lo que más recuerdo es la mirada entre comillas, del enemigo de la paz de Colombia. No era mi enemigo. Pongamos los enemigos. Sí, este joven ni yo lo conocía, ni él me conocía a mí. Simplemente se dio ese día el encuentro. O sea que yo no, en realidad, en el contexto de la realidad, yo no era su enemiga, ni él mi enemigo. En algún momento de nuestra vida nos juntamos, él como terrorista y yo como policía. Él iba a hacer su misión, llamémosla así, y yo también iba a hacer la mía. Pero mira que independientemente de lo que él estaba procurando hacernos, que era matar a todos los policías y a cierta población que había ahí, a ciertos ciudadanos que habían ahí, yo siempre pensaba en la vida de él. Siempre le hablé y le dije, a mí me importa su vida, entréguese, va a tener algo justo, muy seguramente. Era un hombre muy joven, yo creo que ese muchacho no tenía más de 21 años, yo creo que no los tenía. Entonces yo pensaba en él también como ciudadano colombiano. Entonces mira la diferencia que hay entre un policía que tenga respeto por la vida, que realmente entienda los derechos humanos, y eso que yo estaba muy joven. Yo estaba muy joven y todavía no estaba terminando ninguna carrera, simplemente era Rochi Montes, una policía bibliotecaria, instructora,
y apenas estaba iniciando mi carrera de Derecho, pero me importaba él, a mí me importaba él y en ningún momento yo quería darle de baja, como se dice, sino hice todo lo posible para que él sobreviviera. De ahí uno al leer su libro trata de ya cuestionar y las personas que lo hayan, bueno, no disfrutado la historia, sino haya podido comprender su historia de vida, ¿qué fue lo más importante para que esa valentía pueda florecer en amor y paz? Lo mismo, la vida. Uno quiere sobrevivir. Yo no quería morirme. Entonces la misma vida, el mismo ejercicio de vivir lo hace a uno hacer cosas que uno nunca se imaginó ser capaz de hacer. Como jugármela toda en tan poquito tiempo y poder salvar vidas. Y la mía propia, obviamente, mi propia vida y la de los compañeros que habían por lo menos ya 50 ahí en el momento de los hechos. Otras personas que estaban, vos sabes que la gente colombiana le gusta mucho ir a chismosear. Y entonces la vida, vos haces cualquier cosa por tu vida y haces cosas que vos mismo decís, ay, yo hice eso. Entonces son cosas que el valor llega en momentos de dificultad. Momentos entonces, cruciales. Sí, en momentos críticos, era un momento muy crítico. Y si vos estás bien parado, si tu cerebro está sano, si sos una persona sana, pues yo estaba muy jovencita, pues en un momentico haces un análisis de todo ese contexto que tenés ahí para pensar qué hacer. Y eso fue lo que yo hice mientras hablaba con él, porque yo alcancé a hablar con el muchacho terrorista. Yo iba pensando qué iba a hacer en caso tal que la granada, pues en cualquier momento se desactivara. Yo ya había pensado hace rato qué hacer en el momento que eso se desactivara y cayera o no la tirara. Más o menos ya había analizado algo. Mientras hablaba con él iba analizando también, porque yo dije, no, yo no me voy a morir aquí pues tan joven, no, yo tengo que sobrevivir como se sea. Eso fue algo que uno dice, Rochi, doy una opinión, pero no lo vivo. En cambio, usted que vivió y puede contar la experiencia, a pesar de los grandes cambios que uno vaya a tener en su vida en el futuro, porque ya estamos hablando de un futuro suyo, ya poder comprender la historia, poder decir, expresarse. Y eso es muy importante, que la gente conozca en realidad de usted. Y creo que ya saben cómo es Rochi Montes, una sobreviviente, luchadora. Y no solo eso, una persona que a pesar de los grandes cambios, historias, puede aconsejar, así como lo estás haciendo conmigo, así como lo escucharán las personas. Entonces, ese instinto de supervivencia, el valor, le da esa valentía y ese coraje. Y uno dice, ahí tiene mucho que abordar, uno tiene que procesar, ver esa entrevista una y otra vez hasta poder tener esa certeza. Y ahí es donde quiero preguntarle, porque sé que muchas personas quizás no han tenido esa experiencia o algo, pero ¿cómo podemos recuperar ese sentido de pertenencia, ese amor por nuestra patria? El sentido de pertenencia es fácil entenderlo. Yo los invito a una sola cosa muy sencilla, a una tarea sencilla. Cuando como colombiano uno sale de Colombia a cualquier país,
y estás por allá sentado tomándote un tintico, o yo no sé, una Coca-Cola o cualquier alimento, o simplemente estás sentado, a veces la gente te reconoce por tu hablado colombiano y te dice, ah, Colombia, Coca, ah, Colombia, James, ah, Colombia, Catherine Ibargüen, ah, Colombia, Gabriel García Márquez. Entonces, igual nos reconocen más por lo bueno que por lo malo. Y cuando yo fui a Perú, yo estuve en Perú porque quería conocer Machu Picchu. Cuando estuve en la plaza principal de Perú, que es en Bogotá, como la plaza principal ahí junto al Palacio de Nariño, habían turistas que nos reconocían al grupo de maestras, era un grupo de maestras con el que yo viajé y nos conocían el tonito pues de nosotros, las colombianas, sobre todo las paisas. Ay, de Colombia, ay, como hablan de rico, ay, no sé qué, no sé cuántas. Oiga, las colombianas son muy guapas y no sé qué, y no sé cuántas. Y de pronto se dieron de cuenta de la prótesis y una de las otras profesoras dijo, ella es héroe, ella es héroe, y entonces le contaba la historia a la gente y ya la gente se reunía a escuchar la historia, pero lo hacían con orgullo. Entonces no es la historia mía porque soy yo, no, es el orgullo suyo de sentirse colombiano por las cosas bonitas que hacemos los colombianos, así sean mínimas. De pronto eso puede responder la pregunta, ser bueno paga. Pienso yo, no sé, así sea chiquitico lo que hagas por tu país, pero ser bueno paga. Yo creo que los buenos somos más, siempre debe de ser algo que debemos de abordarlo con toda el alma, porque nos reconocen más por lo bueno que por lo malo. Eso sí le puedo yo certificar. Bueno, desde mi caso, he conocido varias personas de otros países y piensan es lo opuesto, no piensan lo bueno. Entonces, cuando uno destaca su trabajo y cuenta la historia, ya uno comprende, eso es lo bonito de sentirse colombiano. Y yo sé que de todas las personas de los países que quizás escucharán tu historia, uno dice, sí. Rochi es tremenda, guerrera, es digna de admirar. Y a pesar de que personas, hablamos lo sincero, personas que no comprenderán aún, pero en el tiempo, una experiencia ahí surge. Entonces uno dice, tengo esa experiencia, tengo que buscar historias, quiénes la vivieron. Ahí cuando te conozcan, dice, ahí es donde no lo pude comprender antes, lo comprendo ahora, el ahora. No sé qué piensas sobre todo lo que digo, Roche. Eso es algo que me despierta mucho la curiosidad y fue bueno compartir este momento con usted. Gracias, John. Y muy amable a vos por tu invitación y muy bueno que hablamos de esa faceta de psicóloga, de esa experiencia como psicóloga, de la experiencia de ser mamá, de la experiencia de decirle a las personas que los héroes también lloramos y que los colombianos todos somos héroes. En Colombia se ha sufrido mucho y ya no merecemos mucha felicidad, independientemente de toda esa memoria histórica negativa que tengamos. Mire nomás en Cúcuta, a mí yo me quedé muy, muy contenta y muy feliz de mis compatriotas de Cúcuta, que son maravillosos, son divinos, son personas muy atentas. Vuelvo y te digo, ya los medellinenses ya no somos los atentos son los de Cúcuta, que la verdad atienden muy bien a la anfitrión, además de que mi papá es santanderiano, bueno, no es de Santander del Norte, pero mi papá es sangre santanderiana, mi abuela por parte de mi papá, o sea, yo tengo familia santanderiana. Entonces, mira que ahí sentimos esa sangre santanderiana de todas maneras por las venas. Ya cuenta su historia, pero antes de, poder finalizar, ¿hay alguna tela que cortar que es bueno el tema del baile? Porque sé que ahí yo vi un poco de tu biografía que te gusta bailar. Eso también influye mucho como delicioso. Poder liberar. Salsa. Sí, ¿cómo es esa sintonía?
¿cómo lo abrazas? Lo que acabas de decir, abrazar la vida y tratar de desestresarnos con lo bueno que nos brinda la vida y la música, independientemente de la que escuches, después de que te haga sentir, la música te libera esa energía negativa y te llena de cosas lindas y te llena de motivaciones. La música es un elemento, es un buen elemento, es una herramienta terapéutica. Yo la recomiendo, pero no música de despecho, con esa cuchilla que te voy a matar y te voy a cortar las venas, no, nada de esa, no. No, hay que escuchar música que nos alegre el alma y que nos saque de la tristeza. Sí, música no música de despecho, porque bueno, cuando la quieran escuchar, pero que no estén despechados. Eso está muy bueno, me salga. Bueno, tengo un taller que estoy organizando. De hecho, ya el que quiera, pues me escribe ahí por acá, por el Instagram, que yo lo atiendo, pero voy a hacer un taller de puro coach de vida, coaching para las personas, para que precisamente salgan de muchas cosas que no entienden, para explicarles con plastilina, como se dice, quién es usted y para dónde va, para que la gente deje pensar tanto en el otro y piense más en uno, para que la gente esté sana mentalmente. Entonces es un taller de coaching para entender quién soy yo. Y pues mis asesorías como psicólogo, aunque casi no me dedico como en esa parte, porque a través del taller de coaching directamente con la persona se hace todo. Ahí va la terapia, ahí va la asesoría, ahí va todo. Es un taller muy completo. Yo ya lo tengo pues planeado, ya está listo, ya no colgarlo en mi plataforma con PDF y con asesoría personalizada. Y también ya estoy desarrollando el tercer libro. El tercer libro, voy a contarles el título, se llama Un cuento de gatos para humanos. Uy. Un cuento de gatos para humanos. Es muy terapéutico, pero es gracioso a la vez, porque es un gato el que le está contando a lo humano lo poco, todo lo bueno que se pierde de la vida. Uy, ahí es donde uno dice, tengo que adquirirlo. Sí, Un cuento de gatos para humanos, es el título. Ya lo estoy desarrollando. ¿Puedes decirnos tus redes sociales para que la gente, porque la gente debe que escuchar, luego comprender, ir directo? Bueno, estoy en Face como Rochi Montes, Celebremos la Vida, que es el Face pues de la Five Punch. Estoy en Instagram como Rochi Montes, también Celebremos la Vida, y mi página web que es www.rochimontes.com. No se pierdan porque con solo Rochi Montes de ahí los van llevando a todos los sitios. Y esa es la búsqueda que sale de primerita. Así, sí, eso. Google me tiene ya identificada. Google ya me identificó. Coloca Rochi Montes y aparece todo por ahí. De hecho, esta semana cuando yo te propuse la entrevista, le dije vamos a buscar a Rochi. Y yo indagué a Rochi Montes, pum, página web, tu libro operativo antisecuestro, el libro de superar. Cómo superar. Y también una entrevista, varias que le has realizado, y me dice, mire, Google ya te da la bienvenida y eso es algo bueno. Google ya me tiene identificada, ya Google dice, esta no se puede volar, aquí está. Pero no, muchachos, con mucha sencillez, el que quiera llegar a mí, la terapia conmigo es una conversación para que no se sientan aburridos, que pereza esa terapia que se acuesta ya en el diván y uno empieza ahí, disculpen, ahí como a mirar al paciente y el paciente que dirá, pues está que me están mirando. No, la terapia es muy dinámica, es de una conversación, es un coaching, más que terapia, pero eso sí, con todas las herramientas de psicología para que entiendan realmente para dónde vamos y dónde están parados, porque también la herramienta de psicología clínica hace mucha falta. Rochi, ya para culminar, eso sí, siempre le digo a mis entrevistados,
un mensaje a todas las personas, de no solo de nuestro país, sino aquellas también de otros lugares del mundo, quienes puedan comprender un poco la vida y no solo deja a tu disposición. Muchachos y muchachas, ya saben que me refiero a muchachos y muchachas a todas las edades, a todas las edades. Piensen que solamente tenemos una sola vida. Hasta ahora yo por lo menos no me he dado de cuenta que un ser humano se muera y regrese a este mundo. Entonces aprovechemos la vida, que la vida es muy corta. Realmente cuando uno tiene 20 años, cuando menos piensa ya tiene 40 y de ahí para arriba la vida se vuelve chiquitica y se acorta mucho. Entonces vivamos lo mejor que podamos, en modo positivo lo mejor que podamos. Ese es el mensaje. Rochi, muchas gracias por esta oportunidad. En serio, agradecido por tener este espacio. Desde hace tiempo ya lo he venido Gracias. Buscando la idea, pero ya pude tener la oportunidad con usted. Gracias. Eso es infinita gracias, Rochi. A vos, John, muy querido, muy amable. Me encanta cuando me dices querida, eso suena como a paisa, muy chévere. Mi Dios te pague, muchas gracias. Un abrazote y vas para adelante. Eres un hombre maravilloso y muy inteligente y te felicito enormemente por todo ese proyecto que lo llevas muy arriba y sé que va a llegar todavía más alto de lo que te imaginas. Mil gracias, querida. Ay, mire, ahí te lo dije. Espero tenga una feliz un gustazo, muchas gracias. Semana y muchos éxitos en todo lo que emprendas. Chao.